Perdónenme. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por, por conectarse el día de hoy. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Daniel Trejo, soy sommelier y trabajo para La Madrileña, que es esta empresa que importa los vinos que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a hablar sobre todo de Argentina como país productor de vinos. Vamos a conocer algunos detalles interesantes acerca de este país, de su uva más emblemática, que es la Malbec. Vamos a contar la historia de esta variedad que viene del viejo mundo, adaptándose a un país totalmente diferente, con climas, con condiciones naturales totalmente diferentes a su lugar de origen y que eventualmente le dieron la oportunidad de ser la uva emblemática de ese país. Entonces, también vamos a hablar de Trapiche, que es una de las bodegas, la bodega más admirada de Argentina. También vamos a hablar de cómo ha sido reconocida durante todo este tiempo y por múltiples ocasiones, pues como una bodega sobresaliente a nivel internacional, por la calidad de sus vinos, por su historia. Y bueno, en México es una bodega que la gente, los consumidores de vino queremos mucho porque además tiene propuestas enológicas bastante interesantes para todos los estilos de vino que te puedan gustar y de todas las diferentes líneas o bandas de precios, ¿no? Para los que buscan un vino del día a día, para los que buscan también ese vino que acompaña una ocasión especial, una cena, un vino para hacer un regalo. Trapiche tiene pues todas estas posibilidades dentro de su portafolio y bueno, vamos a explicarlo con más detalle más adelante. Pero bueno, vamos a dejar al final una sección para preguntas, comentarios o cualquier otra cosa relativa a la charla del día de hoy. Y también, pues, estén muy atentos a todos los datos que vamos a dar, porque como siempre, nuestros amigos de Cava del Duero nos van a dar oportunidad de hacer una pequeña dinámica para obtener, unos obsequios para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar a platicar un poquito más acerca de Argentina como país productor. Eh, y esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces en las catas, en los foros donde se habla de vino, se hace referencia al viejo y al nuevo mundo. Entonces, aquí aprovechando que tenemos el mapa frente a nosotros, vamos a tratar de contextualizar estos dos conceptos, ¿no? Viejo y nuevo mundo. ¿A qué se refiere las personas o a qué se refieren las personas que hablan de vino cuando mencionan viejo mundo? Pues resulta que la historia nos dice que el vino proviene de una zona que está, pues, en el continente europeo, pero también sus primeros vestigios se remontan a más de 5.000 años hacia atrás, antes de Cristo, y se sabe porque se encuentran vestigios pues, de lo que pudo haber sido la elaboración muy rudimentaria de los primeros vinos. Se encuentran vasijas con pues algunas semillas, con algunos sedimentos, donde se puede intuir o se puede entender que se almacenaba algo de esto que hoy conocemos como vino, ¿no? El vino fue viajando desde la antigua Mesopotamia hacia otras culturas, hacia otros países, con la migración, con las conquistas y con toda esta parte de la geopolítica que se ha ido dando a lo largo de la historia. Y bueno, fue también fundamental en la cultura griega. Los egipcios también tuvieron ahí un pasaje con el vino. Después, con el Imperio Romano, pues la cultura del vino y la producción de vino también se expandió a diferentes lugares donde los romanos tuvieron esta conquista, ¿no? Y fue así como empezó a hacerse, pues, una bebida no solo de una sola región, sino a extenderse a otras regiones que hoy son países, en aquel entonces formaban parte del Imperio Romano y después, cuando la religión católica se convierte en, pues, la religión oficial del Imperio Romano, es cuando empieza esta expansión, ¿no?
y justamente al Nuevo Mundo, o por lo menos a México, en esta parte del continente americano, llega a través de las misiones religiosas. Justo después de la conquista, llegaron algunos misioneros con la finalidad de expandir y de promover la religión católica, y ellos son los que empiezan a plantar las vides en el Nuevo Mundo. Hay que hacer ahí también un comentario, ¿no? La vid, la vitis vinífera que hoy conocemos, que es la planta con la que después de cultivarla se puede obtener la uva y elaborar el vino. Vitis vinífera, acuérdense, pues proviene de Asia, se expande por Europa y finalmente llega a América. Pero aquí en suelo americano ya existía también un tipo de vitis diferente a la europea, con el cual no se hacían o no se pueden hacer vinos con la calidad o con el estilo que nosotros estamos acostumbrados de la vitis vinífera que viene del otro continente. Entonces, volviendo al tema de los misioneros, estos misioneros trajeron las primeras plantas y las cultivaron aquí en el continente americano. De hecho, un dato curioso es que por ahí hay una uva en México que se conoce como uva misión. Se le conoce como uva misión porque justamente era la uva que traían los misioneros del viejo continente, y que después, después de varias investigaciones, se supo que es una uva que se llama Listán Prieta, que proviene de España. Pero bueno, esa uva misión fue la que empezó pues a difundirse en todo el continente, tanto el norte como hacia el sur. En México lo conocemos como la uva misión, y en Sudamérica tiene otros nombres, ¿no? La uva país, la uva criolla, y bueno, esta uva fue la que se utilizó para hacer los primeros vinos en el Nuevo Mundo. Entonces, ¿cómo podemos distinguir viejo y nuevo mundo? Bueno, el viejo mundo es toda esta parte de Europa, y los países que tradicionalmente producen vino, y el nuevo mundo es lo que llegó de Europa hacia otros continentes, incluyendo América, África, Oceanía. Entonces, estos países productores del nuevo mundo tienen un perfil diferente de producir el vino por varias cosas, pero por principio de cuentas, porque las regiones son muy diferentes. Las regiones típicamente o tradicionalmente del viejo mundo tienen climas muy diferentes a lo que hay, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Uruguay y en otros países donde se produce vino, al igual que Sudáfrica, Australia. Y eso puede ser un primer factor que diferencie ahí los estilos, ¿no? La otra es que el viejo mundo en sus reglas, en su historia, en su tradición, pues se ha encargado de tener cierto rigor en cuanto a la producción de vinos. El viejo mundo se rige sobre todo por un sistema que se llama denominaciones de origen. Una denominación de origen es el nombre de un producto, o más bien el nombre de una región que le da nombre a su vez a un producto. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy fácil de entender de una denominación de origen en México es el tequila. Tequila es un municipio de Jalisco, y en teoría, al inicio, porque ahora se puede hacer en diferentes partes, el tequila solo se hacía ahí y con ciertas normas, con materia prima y con ciertos procesos que tenían y que tienen que venir de esa región protegida, ¿no? Entonces, en Europa, para el tema de los vinos, hay denominaciones de origen en los diferentes países, sobre todo en Francia, en España, algo de Portugal, eh, Italia. Y bueno, pues todos estos países tienen un sistema de reglas muy cuadrado, muy definido, donde la legislación te dice qué hacer, te dice qué uva puedes utilizar, si le puedes poner barrica o no, cuánto tiempo de barrica. Incluso llegan a ser tan estrictas algunas que pueden tocar temas como el rendimiento por hectárea, que no es otra cosa más que cuántos kilos de uva puedes sacar tú por una hectárea. Entonces, hay límites ahí para que no saques o no tengas una producción excesiva de uva que pueda demeritar la calidad del producto final, que es el vino. Entonces, digamos que ya contrastándolo y viéndolo en lo general,
el viejo mundo es mucho más restrictivo y mucho más apegado a la tradición y a las reglas en cuanto a la elaboración de vinos. Cada región tiene una uva en específico, cada región tiene un estilo y esa herencia, esa tradición es lo que cuidan a través de ese reglamento, ¿no? Y en el viejo mundo es un poco al revés, o sea, el nuevo mundo, perdón, no hay necesariamente estas denominaciones de origen. Chile y un par de denominaciones de origen en Argentina llevan ese nombre, pero en realidad no tienen nada que ver con lo estricto que llega a ser el tema en el viejo mundo. Entonces, digamos que el nuevo mundo tiene más libertad de producir con las uvas que quiera, plantarla en las zonas que quiera, obtener el número de kilos por hectárea que ellos crean adecuado. Si quieren ponerle barrica, le ponen, si no, no. Y esto también tiene ventajas. O sea, parece como que no hay orden, como que no hay una regulación, pero en realidad también lo que hay es mucha libertad de los productores, ¿no? De cultivar uvas, las que se puedan dar, las que se les ocurran, tener iniciativa para innovar, para crear cosas diferentes, interesantes. Entonces, el nuevo mundo se caracteriza un poco más por esa libertad, por esa creatividad y por pues por esa parte más relajada y el viejo mundo muy apegado a la tradición. Entonces, eh, a los, a las personas que son muy románticas en el tema del vino, quizá les llame mucho la atención el viejo mundo por todas esas cosas que les platiqué. Y a los que somos un poquito más abiertos, quizá para probar, para entender otras cosas, nos llama mucho la atención que se cultiven determinado tipo de uvas en el Nuevo Mundo que no se parecen para nada, por ejemplo, a lo que se hace en el Viejo Mundo. Y tocando esto, vamos a ver una uva muy en específico que es la Malbec. Y ese es el mejor ejemplo de lo que pasa en el Viejo Mundo contra lo del Nuevo Mundo y que además no hay cosas correctas o incorrectas. En realidad, de todo se puede obtener buena calidad y cosas muy interesantes. Pero bueno, ya que hicimos esta división o esta separación de los conceptos, vamos a hablar del nuevo mundo el día de hoy. Vamos a hablar de Argentina, ¿no? La bodega que vamos a presentar hoy se llama Trapiche. Pero bueno, vamos a ir haciendo el zoom de lo general hacia lo particular. Como ustedes se dan cuenta en la imagen, Argentina es un país que se encuentra en el cono sur de nuestro continente. Em, este mapa nos muestra varias cosas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el planeta, pues si lo dividiéramos en tres segmentos, tendríamos la parte norte, considerando parte de México, Estados Unidos y Canadá, y del otro lado toda Europa y algunos países asiáticos, ¿no? Y luego tenemos en medio algo que llamamos el Ecuador, es una línea imaginaria pues, que divide al planeta entre norte y sur, ¿no? Entonces, luego, si tuviéramos otro tercio, veríamos que hay otro polo sur, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto importante? Bueno, sucede un fenómeno bien interesante que nos dice que en el centro, en el Ecuador, normalmente los climas son tropicales, llueve durante buena parte del año, eh, y esto hace que las temperaturas del año en general son elevadas y esto hace que la parte ecuatorial del planeta no sea tan óptima para poder producir vinos porque la planta, la vitis vinífera, ¿se acuerdan? Requiere de ciertas condiciones muy específicas para poder vivir y para poder producir uvas de calidad para hacer vinos. Por eso hay algo que llaman la franja del vino. De hecho, algunos autores para generalizar lo manejan entre 30 y 50 grados, tanto latitud norte como latitud sur. Si nosotros nos ponemos un poquito más estrictos con el concepto, no son necesariamente los 30 grados. En el sur, por ejemplo, en Argentina empiezan los 23. Pero esto es una referencia para que ustedes se den cuenta que esa famosa franja del vino tiene un clima ideal para producir uvas con la vitis vinífera y elaborar vinos.
Ahora, ¿qué sucede en el resto del mundo donde se hace vino que no está en la franja del vino? Porque se preguntarán, oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los vinos que se hacen en Querétaro, con lo que se hace en Coahuila? Bueno, los climas también se modifican por altitud y por otros factores. Entonces, digamos que se forman mesoclimas, que son climas que están muy, muy específicos de ciertas regiones por ciertas condiciones como la altura. Ahorita que hablemos de vino argentino, la altura es algo que siempre vamos a leer en las contraetiquetas o en la etiqueta de los vinos, porque cuando hablamos de altura es un factor en el vino argentino que ahorita vamos a explicar, porque a veces pensamos que el vino argentino pues, todo sabe igual, todo tiene un mismo perfil, que el Malbec argentino todos se parecen o que todos pueden ser iguales. La realidad es que no. Dentro del país hay una gran cantidad de variantes que te ayudan a entender los estilos de vino de Malbec argentino, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Argentina, dentro de la franja del vino de la zona sur del planeta, empieza entre los 23 y acaba en los 55 grados. Digamos, imagínense aquí que ven el mapa de Argentina. O sea, en la latitud, en la parte norte, aquí hay 23 grados con respecto al Ecuador, que es, digamos, a la mitad del planeta. Son 23 grados hasta esta punta. Ahí lo estoy señalando con la flecha. Y 55 grados hasta acá. Todo esto es productivo en cuanto a vino se refiere. Ahorita vamos a ver un mapa más de zoom para que vayan viendo también qué regiones hay. Esto es bien importante porque de repente cuando tú vas a la tienda de vinos o al lugar donde compras vinos o a Cava del Duero, vas a encontrar pues, muchas etiquetas de vino argentino y tú dices, bueno, a ver, ¿cómo voy a saber cuál escoger, no? A mí, por ejemplo, en lo personal, me gusta mucho explorar. Entonces, si hay una región o un productor o algo que yo no conozco, inmediatamente llama mi atención, ¿no? Yo soy un consumidor explorador. Habrá personas que se casen con una marca y con una región o con un estilo, pero creo que en la mayoría de los consumidores del vino tenemos esa curiosidad, ¿no? Entonces ahorita les voy a pasar el mapa para que vayan viendo y digan, ah, mira, sí, sí he visto tal marca que viene, por ejemplo, de la Patagonia, o he visto tal marca que viene de los Valles Calchaquís, o Mendoza, o San Juan, o la que ustedes quieran, y entender un poquito qué podemos esperar de ese vino, ¿sale? Entonces, algunos datos interesantes. Eh, eh, la población en Argentina, esto ya pudo haber cambiado, o sea, también hay que tomarlo con cierta reserva, pero en aquel entonces, en 2020, eran 45 millones de habitantes. O sea, es como una tercera parte de lo que hay aquí en México. Y además Argentina es uno de los 10 países que más vino produce en el mundo. Entonces, de ahí más o menos podemos entender que cuando un país produce más de lo que consume, se convierte en un país que potencialmente exporta a otros países, ¿no? Chile es un gran ejemplo, Argentina también es un gran ejemplo de cómo un país puede exportar vinos al otro lado del mundo. De hecho, ahorita los productores argentinos están muy enfocados sobre todo al tema de Asia. O sea, mandan muchas etiquetas de vino, mucho volumen hacia Asia. México es uno de los principales mercados de vino argentino. De hecho, no es el tema aquí, pero, por ejemplo, tenemos otra marca que se llama Finca Las Moras, que es la marca de vino más vendida en México y para Finca Las Moras, el mercado mexicano es uno de los más importantes también. Entonces, México figura como consumidor para ciertos países y para ciertas marcas, ¿no? Bueno, vamos a avanzar en cuanto a la presentación. Esto es muy, muy padre porque aquí nos hablan de diversidad natural y en realidad lo tienen. O sea, Argentina tiene muchos tipos de climas, tiene costa, porque del lado derecho, si se dieron cuenta, en la provincia de Buenos Aires es una zona costera. También tiene desiertos, por ahí vamos a ver algunas imágenes o vemos las imágenes. Tiene algo que ellos conocen como pampas, que es esta imagen que está del lado izquierdo, de la esquina superior izquierda. Tienen glaciares, lo que está más hacia el sur, hacia la Patagonia. Tienen montañas y bueno, el desierto, por ejemplo, es esto que está aquí abajo en el extremo inferior derecho.
Y todo esto le da diversidad al país, pero además nos deja ver que naturalmente es un país rico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace a Argentina especial al momento de hablar de vinos, ¿no? Ahorita vamos a ver, como les dije, el mapa, pero hay cosas de las que siempre se va a hablar cuando se platique de vino argentino en una cata o en cualquier foro, ¿no? Siempre nos van a hablar de este famoso tema del terroir, que es una palabra que a lo mejor la escuchamos y la vemos, pero quizás no la entendemos del todo. Proviene del francés que significa terruño, pero no solamente es terruño por la tierra, literalmente que hay, o sea, el suelo, sino el terroir es una conjunción de diferentes cosas. Es el clima, qué tantas horas de sol hay al año, si llueve o no llueve, qué tan húmedo es o es seco. eh, y bueno, desde luego, como les dije, el suelo, pero además también está implícito el hecho de que la planta reacciona a todos esos estímulos. Por eso se habla de que el terroir sí define el estilo del vino y la personalidad del vino por su origen. Luego también, como les dije, la altitud, perdón. ¿Qué tan alto es el viñedo en Argentina? Es determinante. Nada más un dato muy, muy general, pero revelador, es que en Argentina, entre más alto esté tu viñedo, vas a tener mayor exposición al sol, ¿sí? O sea, a los rayos UV y a otros factores, pero también vas a tener un descenso de la temperatura promedio. O sea, entre más te vas a la altura, este, más fresco va a ser el clima en general, más sol durante el día, pero también en la noche va a bajar mucho la temperatura. Y a eso se le conoce como amplitud térmica. O sea, ¿qué tanta es la diferencia del momento en el que hace más calor en el día y hay más sol hasta el momento más frío de la noche? Entonces, eso le ayuda mucho a la planta, sobre todo cuando está madurando las uvas. Hagan de cuenta que es como si estuvieras cocinando, ¿no? Los que cocinamos, nos gusta cocinar, sabemos que las cosas más ricas siempre se cocinan a fuego lento. Entonces, para poner una analogía, la maduración de la uva se da durante un tiempo más largo y eso le ayuda mucho a generar todo lo que nosotros después vamos a ver en la copa a la uva. Por ejemplo, los taninos suaves, el color, la frutalidad, la acidez, el alcohol. O sea, todos esos, ese periodo de maduración más larga se traduce en vinos más maduros, más suaves, más fáciles de beber en cierto sentido y más agradables en general, ¿no? O sea, porque la uva logra la madurez ideal. Entonces, el clima también es un factor. En Argentina, y sobre todo en la parte de Cuyo, que es donde nos vamos a enfocar más el día de hoy, porque ahí está Bodegas Trapiche, es continental y seco. Seco es porque es un desierto, casi no llueve. O sea, hay muy pocos días que llueve al año y entonces las condiciones son muy, muy extremas, muy secas. Y ahora, ¿por qué decimos que es continental? Esto es como un poquito más técnico, ¿no? Pero lo vamos a poner así de manera muy gráfica. Imagínense que en el territorio, en México o en cualquier país, la zona costera tiene una influencia marina. Y eso puede determinar de muchas cosas. La humedad, en qué momentos del año suele llover y muchas otras cosas. Cuando tú te alejas de la costa, poco a poco vas perdiendo esa influencia marina. Entonces, normalmente los viñedos o las regiones que se llaman continental es porque están alejados de la costa. Y ese clima es muy diferente y es muy característico porque las lluvias se dan durante el invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que en la etapa cuando la planta está de alguna forma pues dormida, está en esta etapa de dormancia, le llamamos, cuando se seca y cuando se le caen las hojas y todo este rollo, que ya no tiene actividad y no tiene fruta, en ese momento llegan las lluvias. Incluso en Argentina, en algunas zonas muy altas y toda esta parte de Mendoza, hay nevadas durante la época del invierno para ellos, ¿no? Que es diferente a la nuestra también, hay que mencionarlo. O sea, por ejemplo, ahorita nosotros vamos entrando a
vamos entrando al verano, o no, estamos en la primavera y vamos a entrar a verano en junio. Bueno, ahorita ellos ya están en invierno. Si ustedes se meten ahorita a ver las páginas de Instagram o de redes sociales de algunas bodegas, entre ellas las de Trapiche, muy probablemente se van a encontrar con paisajes incluso ya nevados, como para finales de mayo y principios de junio hay nieve. Y acá nos vamos a morir de calor los mismos días, ¿no? Pero bueno, está invertido porque en el cono sur así sucede, estamos al revés. Bueno, los suelos. Ahorita también vamos a ver que los suelos tienen mucho que ver. Es un tema muy técnico que a lo mejor para algunas personas puede ser un poco tedioso, pero vamos a explicarlo muy rápido, ¿no? Que además es complejo. Pero digamos que los suelos no solo son el sostén de la planta, o sea, no nada más es como que la planta pone sus raíces ahí y se agarra del suelo, sino que además el suelo condiciona muchas otras cosas como el agua. Por ejemplo, si el suelo, si llueve y el suelo es muy fino, o de textura fina, por ejemplo, en la arcilla, ¿no? ¿Qué sucede con la arcilla cuando la mojas? Retiene mucho el agua y se forma una especie de lodo, ¿no? Bueno, esos suelos retienen mucho el agua. ¿Y por qué es relevante? Pues porque a la planta le gusta el agua, o sea, la necesita para vivir. Pero a la planta, a la Vitis vinifera, si tú le das mucha agua, en vez de ayudarla, la perjudicas, porque ella va a absorber toda el agua que tenga. No va a decir, oigan, no, no quiero tomar mucha porque entonces mis uvas no van a salir tan buenas, van a perder concentración, entonces no tomo tanta. No, la planta toma lo que hay. Entonces, por eso se dice que a la Vitis vinifera les gustan los suelos pobres, donde no hay mucha fertilidad y que no retengan mucha agua. Entonces, estos suelos en general no retienen mucha agua y vamos a ver que hay unos que son de pura piedra, hay otros que son un poquito más de texturas más finas como la arena y también hay otros suelos que tienen arcilla. Entonces, toda esta serie de factores se conjuga, es como una receta de cocina. De repente entran unos ingredientes y salen otros y ya tienes otra receta. Por eso el vino es tan vasto y ojo, no quiere decir que si yo no entiendo nada de esto, no pueda disfrutar de una copa de vino. No, no, no. O sea, la realidad es que yo soy de las personas que piensa que el vino hay que disfrutarlo, sin preocuparnos demasiado, ¿no? O sea, si a ti te apasionan todos estos temas, qué padre, hay mucha información, es muy interesante y incluso para algunas personas se convierte en un hobby o para algunos como nosotros se convierte en una forma de vivir. Pero si a ti no te llama nada de eso, no te preocupes. Tú toma y disfrútalo. Y bueno, hablando de estos factores o volviendo a los factores, también está el tema del agua. ¿Se acuerdan que les dije que no llueve porque es un desierto, sobre todo en Mendoza? ¿De dónde se podrá obtener agua para cultivar los viñedos? Bueno, pues resulta que hay una barrera, una cadena montañosa que se llama Cordillera de los Andes. Para los que no tengan una referencia, hay una película en Netflix que se llama La Sociedad de la Nieve, La Sociedad de la Nieve, y es la historia de los sobrevivientes de los Andes. En esa película se relata cómo estos jugadores de un equipo de rugby se estrellan en una montaña en la cordillera de los Andes. Y ahí todo el paisaje es nevado. A cierta altura de esa cordillera hay nieve. La humedad se condensa y como allá arriba es muy frío, pues entonces se forma la nieve y esa nieve durante cierta época del año está dura por la temperatura, pero cuando empiezan a subir las temperaturas nuevamente, esa nieve se deshiela y empieza a escurrir el agua a través de los ríos. Esos ríos son los que eventualmente proveen del agua para poder cultivar los viñedos. Si no hubiese ese fenómeno, sería muy complicado cultivar los viñedos a una escala masiva como lo hace Argentina, que además les decía, es uno de los países que más vino produce en el mundo. Entonces, esa agua viene de la cordillera de los Andes y tiene esa característica pues especial. Y bueno, el factor humano, siempre se habla del factor humano en el vino porque es esencial, ¿no? Es la gente que le pone la cara, que le pone su amor, su esencia.
su filosofía a la manera de hacer los vinos. Entonces, se conjugan el hombre y la naturaleza para producir algo único. Por eso cada botella es irrepetible, cada botella es diferente, cada marca, cada vino, cada uva, cada región. Si ustedes se apasionan con el vino, nunca se van a aburrir porque siempre hay algo nuevo que probar. Y bueno, aquí ya nada más para ilustrar y rematar un poquito el tema anterior, la cordillera de los Andes es esta montaña que se ve aquí en la imagen. Del lado izquierdo, colindante con el Océano Pacífico, está Chile, y del lado derecho, que no tiene costa en esa parte, es Argentina. Entonces, aquí hay un fenómeno bien interesante. O sea, el vino chileno y el argentino no vamos a decir que uno es mejor y que otro no, porque no hay tal comparativa, pero son muy diferentes en estilo, porque el chileno tiene esa influencia del mar y el argentino ya no la tiene por este efecto que se conoce como el efecto sonda. Esta brisa fría marina llega y se estrella contra la cordillera de los Andes. En la punta más alta, esa humedad que trae del mar se condensa, se congela y se queda allí. Y lo que baja en forma de aire caliente, golpea a los viñedos en Argentina. Por eso aquí el clima es seco y caliente. Y de acá es un tanto húmedo y fresco, estilos de vino totalmente diferentes. En el vino chileno van a encontrar muy buena expresión de la acidez, de lo herbáceo, de lo fresco, y en el vino argentino vamos a encontrar más madurez, más taninos, más alcohol, vinos con una personalidad más intensa, digámoslo así. Entonces, la naturaleza nos da todas estas variantes y nos ayuda a entenderlo mejor, este tipo de imágenes, ¿no? Bueno, les comentaba hace rato del agua, ¿no? Hay algo bien interesante. Hace muchos años, siglos quizá, cuando empezaron las primeras bodegas, este, el riego, pues no había tecnología. No había bombas que llevaran el agua por los sistemas complejos que hoy se tienen de goteo, donde hay mangueras que recorren los viñedos para proveer de la cantidad de agua justa para cada planta, ¿no? Entonces, antes lo que se hacía era un riego por inundación. Se llenaban unas presas y se construían canales para que por gravedad el agua fuera bajando, y a esto se le conoce como riego por inundación. Hoy en día, la verdad es que se usa muy poco el riego por inundación por varias cosas. Primera, porque ya no hay tanta agua como antes. Entonces ya no pueden darse ese lujo de darle el agua y de que corra, ¿no? Además de que con la tecnología ya se puede controlar cuánta agua necesita cada planta y en qué momento. Entonces, ya, ya no es tan común como antes, ¿no? Bueno, vamos a ver que hay algo bien interesante con Argentina en cuanto a cómo está distribuido y qué uvas se cultivan. En esta gráfica de pastel vamos a ver muy claro, el 58% son variedades tintas, el 24% son variedades rosadas y el 18% son uvas blancas. A lo mejor algunos de ustedes se habrá quedado así como con, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo que variedades rosadas? No se me confundan, las variedades rosadas son un sinónimo de las variedades criollas. ¿Se acuerdan de lo que les platiqué al inicio de la uva misión? Bueno, pues en Argentina se le conoce como uva criolla a una familia de uvas que provienen de esa tradición de la uva misión, que llegó primero a México y después a los países del sur. Y hoy en día, pues hay vinos hechos con esa uva criolla que tienen proyectos muy interesantes, que anteriormente eran utilizadas para hacer vinos de consumo local, de consumo casero, masivo. Entonces, hoy algunos enólogos, pues que son innovadores, de cierta forma,
Están haciendo cosas muy interesantes y proyectos muy interesantes con esa colección de uvas criollas. Entonces, por eso lo separan, pero en realidad son uvas tintas, ¿no? Bueno, veamos, Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo y Merlot son las top en cuanto al volumen. Eh, Ahorita vamos a platicar más a detalle de la Malbec, pero por ahí está otra uva que se llama Bonarda, que a lo mejor ustedes no la habían escuchado, a lo mejor sí, pero Bonarda es la uva que hasta antes de la Malbec era la más plantada en Argentina. Es una uva que se utiliza mucho o se utilizaba mucho porque es una uva que aunque tú le saques muchos kilos de uva a la planta para aumentar el rendimiento, conservaba buen color, conservaba cuerpo, no perdía cualidades y era muy utilizada porque eran uvas para vinos de consumo local, casero, que es lo que hacen todavía muchas familias, ¿no? O productores muy chiquitos, muy locales, que tienen esta uva para el mercado interno. Y la Malbec hasta 2011 era la segunda más plantada. Hoy en día ya es la número uno, pero en 2011 cambió. O sea, hay una historia que ahorita les voy a platicar, pero Malbec se convirtió en la uva más plantada en Argentina para hacer vino, desde 2011, desbancando a la Bonarda, a la Cabernet Sauvignon, que también son uvas que vale la pena probar en las bodegas que quieran o en las que encuentren. Anímense si son curiosos como yo y no han probado, prueben Bonarda. Y ojo con los Cabernet, ¿eh? Los Cabernet argentinos también traen mucha onda porque son un estilo de Cabernet que a mí me gusta, con taninos maduros, intensos, de aromas de fruta madura, fruta negra, muy aptos para consumir con carne, desde luego. Y por ahí otras variedades como la Syrah, la Tempranillo, la Merlot, incluso la Pinot Noir, que a pesar de que no se producen en grandes cantidades, los Pinot Noir de las zonas altas de Mendoza o de Patagonia son realmente destacables. Y algo por ahí que también algunos curiosos del vino seguramente les hará sentido. El Cabernet Franc es una de las uvas que más han tenido pues este reconocimiento en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Yo creo que en algún punto la Cabernet se va a acercar a la Malbec. No sé si en volumen, pero en cuanto a reconocimiento como las uvas más destacadas en Argentina, porque además ellos han ido explorando nuevos territorios, han ido explorando nuevas zonas de producción. Los enólogos y los productores son muy curiosos en ese sentido. Y el Cabernet Franc ha encontrado zonas donde se ha cultivado de manera destacable y creo que ha ganado terreno en ese sentido, ¿no? Entonces, recomendación, está bueno el Malbec, a mí me encanta, pero no es lo único que se hace bueno en Argentina. Hay curiosidades ahí que hay que probar, ¿no? Bueno, ahora sí hablemos de Malbec, la reina de las uvas tintas en Argentina, ¿no? Hablar de Malbec es contar una historia pues, que se parece a la de los artistas incomprendidos, digámoslo así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que un artista, ya sea pintor, escultor, cantante, con lo que ustedes quieran, resulta que en su lugar de origen y en su momento no es apreciado en su magnitud y no es hasta que llega a otro lugar cuando empiezan a darse cuenta de su talento y a valorarlo e incluso se convierte en ícono pues, de otro país o de otra cultura? Malbec es una uva que nació en Francia, es una uva que en su momento estuvo muy ligada a la producción de vinos en la región de Bordeaux. Bordeaux es la cuna del vino y que también estuvo vinculada en otra zona que actualmente se conoce como Cahors, se escribe Cahors con H, este, y que estuvo muy ligada a esa región en Francia. De hecho, la historia del Malbec cuenta que fue el vino favorito de reyes y de gente con mucho poder y mucho dinero de la época, por allá de 1600 hasta 1800, y que, bueno, junto con otras uvas,
cuando sucedió este fenómeno de la filoxera. A lo mejor algunos de ustedes ya tienen el registro, ya tienen la idea, pero la filoxera es una cosa que cambió la historia del vino. La filoxera es un parásito, es un bicho, es un piojo que ataca sobre todo las raíces de la planta. Es una plaga que surgió en América y que en algún momento se llevó a Europa en este intercambio de plantas y cosas. O sea, cuando empezaron a descubrir los del viejo mundo el nuevo continente y vieron que había riquezas y que había otras plantas y otras frutas y empezaron a llevarse y a traer cosas. Pues resulta que dentro de esos viajes, cuando se llevaron plantas, se llevaron a la filoxera, que era una plaga endémica del continente americano y que convivía con las vides de origen americano que les platiqué hace ratito que ya existían aquí. Simplemente la vida americana ya estaba acostumbrada a convivir con ese parásito, pero la vida europea no. Entonces, cuando se la llevan a Europa, pues la plaga se da un festín porque las raíces de la vitis americana son más susceptibles al ataque de la mordedura de este bichito, que hagan de cuenta que es como si un bichito te empezara a morder la piel. A lo mejor con un piquetito, pues no te hace nada, ¿no? Te da ahí como cosquillita. Pero imagínense a que todo el tiempo te estén mordiendo. ¿En, en qué momento tu propia piel va a sucumbir, ¿no? O sea, ¿en qué momento te van a causar lesiones? Y luego imagínense que luego esa salivita que te deja la plaga, el bichito, empieza a hacer que tu piel se seque, que se seque y que no pueda cicatrizar. Entonces te vas desangrando de a poquito hasta que te mueres. Así le pasa a la planta. Entonces, esa filoxera cambió todo en el mundo del vino porque cuando llegó a Europa se comió gran extensión de viñedo de lo que estaba plantado en aquel entonces. Y pues en ese proceso, muchos productores optaron por plantar otras uvas más resistentes y se reconfiguraron mucho los viñedos. Entonces, la Malbec quedó un poco relegada de su historia de grandeza que había tenido. Eh, los inmigrantes, por allá de 1850 y algo, se llevaron algunas plantas de varias uvas, no solo de Malbec, de varias uvas hacia el nuevo continente. Argentina es uno de los países que mayor influencia tiene de estos inmigrantes. Llegaron inmigrantes de muchas partes del mundo, de Italia, de España, de Alemania, entre otros países. Por eso, si ustedes se dan cuenta, por ahí la cultura argentina, yo, por ejemplo, soy aficionado a la cocina, a la comida. Entonces, si te das cuenta, en los restaurantes argentinos, sí, tienen carne, pero también tienen otras cosas como pastas que eso es realmente la herencia italiana, ¿no? Tienen también pizzas, eso es muy, muy italiano. Tienen empanadas, que eso es más como inglés. O sea, tienen un poquito de todas estas culturas. Y de Francia tuvieron el vino. Entonces, se llevaron varias uvas de origen francés, entre ellas la Malbec, y la empezaron a cultivar. Entonces, al paso del tiempo, se cultivaron casi todas, ¿no? O sea, Cabernet, Malbec, Pinot Noir, pero hay una cosa muy interesante. El mundo del vino antes no funcionaba como hoy. Por ejemplo, hoy ya ves las etiquetas de vino y dice Malbec, dice Cabernet, dice tal o cual cosa, ¿no? Resulta que antes solo se vendían dos tipos de vino, o con suerte tres, que ya el rosado fue después, pero era blanco y tinto. Eso era lo que se vendía. La gente no se andaba preguntando, oye, ¿qué tanto trae de Malbec y qué tanto trae de Cabernet? El vino se vendía a granel, se vendía vino genérico y había de dos sopas, blanco o tinto. Entonces, muchos productores ni siquiera sabían qué uva tenían plantada. Lo único era que pues
recolectaban la uva sana, la uva que se servía para hacer vino y la vinificaban. Entonces, pues eso de alguna forma cambió cuando en el mundo del vino también, y en la industria y muchas cosas que pasaron, empezaron a perfilar hacia la producción a cuestiones de mucho más calidad y mucho más especialización. Entonces, por allá de 1853 hubo un científico, un agricultor, un viticultor que se llamó Michel Puget, que justamente llegó de Francia y él fue el que construyó o la primera escuela de agronomía en Mendoza. Y a él se le atribuye el desarrollo de la uva Malbec, y incluso le conocen como el padre del Malbec. Entonces, el 17 de abril de 1853 se firmó el decreto para construir la primera escuela de agronomía en Mendoza. Por eso, el 17 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Malbec. Entonces, gracias y en honor a Michel Puget, que es reconocido como el padre del Malbec. Y de ahí en adelante, el Malbec vivió un poco en las sombras, o sea, de 1850 hasta 1980, digámoslo así, ciento y tantos años después, fue que el Malbec argentino empezó a popularizarse en el mundo, no solo en Argentina, porque como les dije, hasta antes del 2011 la más plantada era la Bonarda. Entonces, la Malbec no era la uva insignia de Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que por ahí algunos curiosos del vino, entre ellos un mentado Robert Parker y un Michel Roland, empezaron a hablar de Malbec argentino que en aquel entonces no era muy conocido, y lo llevaron a Estados Unidos y a otros países y empezaron a hacer pruebas y al público le gustó, porque Malbec tiene ciertas características muy específicas. Suelen ser vinos muy afrutados, suelen ser vinos que nosotros en este argot del vino describimos como redondos, equilibrados, con taninos sedosos. Entonces, es una uva encantadora en ese sentido. O sea, suele ser relativamente amigable en algunos estilos, ¿no? Entonces se empezó a popularizar y de repente hubo más demanda de Malbec y empezó a crecer la exportación, y de repente los productores dijeron, bueno, pues aquí podemos ganar dinero, hay que plantar Malbec. Oye, pero tenemos plantada Bonarda, pues hay que arrancar y vamos a plantar Malbec porque eso es lo que están pidiendo. Y Argentina empezó a exportar vinos a otros países y el Malbec se hizo popular. Hoy en día están más de 50 países diferentes alrededor del mundo, ¿no? Entonces, poco a poco la Malbec fue ganando terreno y hoy es la más cultivada en Argentina. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Malbec francés y uno argentino? Definitivamente el argentino es mucho más famoso a nivel mundial. Sí hay Malbec francés, pero el estilo del Malbec francés es un poquito más tánico, menos amable, menos fácil de tomar, es más duro, más intenso, más ácido, con más madera, le ponen madera. Entonces, son muy diferentes. El Malbec argentino es muy amigable y por eso se ha vuelto encantador. Entonces, ¿qué características tiene el Malbec? Sus aromas y su sabor, siempre muy perfilado hacia la fruta. Las frutas que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, muy característico del Malbec es el aroma ciruela, la zarzamora, las violetas, es algo muy, muy típico del Malbec. Y bueno, ya cuando lo pones en barrica puede tener algunos aromas que van desde el clavo de olor, las pimientas, algunos balsámicos como puede ser el romero, como puede ser también la lavanda, incluso algo de eucalipto. Dependiendo del tipo de Malbec que estés probando, puedes encontrar diferentes tonalidades, ¿no? Y bueno, los maridajes, cuando pensamos en vino argentino, pensamos en asado, y cuando pensamos en asado, pensamos en vino argentino. Eso es una realidad, ¿no? Y desde luego nacieron para estar juntos, porque tienen que ver con la cultura y con las costumbres de la gente que hace el vino, ¿no? Entonces, aquí, típico de que vas a un restaurante argentino y pides una botella de Malbec o de cualquier otra uva argentina para acompañar tus cortes. Entonces, el Malbec es una cosa muy ligada a la carne. Aquí está lo interesante que les platicaba hace ratito.
Esta es la configuración del mapa en Argentina. Nada más para que se den una idea, aquí se concentra el 95% de todo el vino argentino. En el norte, esto que conocemos como Valles Calchaquís o como la zona norte de Argentina, se produce el 3% y en Patagonia muy poquito, el 1,91%. Eso estamos hablando del volumen. No queremos decir que los vinos de Cuyo sean mucho mejores o los mejores, o no, esto nada más es la cantidad que se hace, ¿no? Vale la pena probar todo lo que se pueda probar, o sea, y la uva que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, blancos he probado, la insignia es una uva que se llama Torrontés, pero se hacen chardonnays de muy buena calidad, se hace Gewürztraminer, se hace Pinot Grillo, se hacen uvas muy interesantes con un vino blanco. Y de los tintos, como vimos hace rato, pues, el Malbec es el que domina, pero pues también está Bonarda, Cabernet, Syrah, Tempranillo, entre otras, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar nada más un mapa de cómo está distribuido Mendoza. Esta es toda la provincia de Mendoza. Aquí se produce el 85% de todo el vino argentino. Y Trapiche está por aquí donde está el centro. Ahí está ubicada la bodega de donde vamos a hablar el día de hoy. Pero aquí incluso se puede ver en el mapa, esto que está como blanquito es la cordillera de los Andes. De este lado que está verde es Chile. Fíjense cómo tiene sentido todo lo que platicamos, ¿no? O sea, un país con un mayor humedad, con este clima un poco más fresco, y acá, de este lado, todo seco, desértico. Esto que se ve verde nada más es como para ilustrar la región, pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, todo esto se ve seco, es un desierto. Y bueno, hay diferentes zonas. Si ustedes ven de este a oeste, si tú estás en el este, estás un poco más alejado de las montañas. Conforme tú te acercas a las montañas, hay un efecto bien curioso, que es que vas ganando altura. Entonces, los viñedos del Valle de Uco generalmente son más altos. Luego los de Luján, los de Maipú y perdón, Luján de Cuyo, que están por acá, sí son altos, pero no tan altos como el Valle de Uco. Y la parte este de Mendoza son los lugares más de menor altitud, digámoslo así. Entonces aquí todo se explica gráficamente. Aquí hay un clima mucho más caliente y conforme te acercas a la montaña, vas a ver que hay un clima más fresco. Esto va a determinar mucho, por ejemplo, los aromas del vino, la acidez, muchas otras cosas. Y esto también está en función el suelo. Si tú te acercas más a la montaña, vas a encontrar más piedras. Son suelos más de origen rocoso. Y si tú te vas hacia la derecha, vas a encontrar suelos más finos. Traducción así a grandes rasgos. Los vinos de esta zona este son mucho más frutales, más jovenzuelos, más fáciles de tomar. Generalmente los vinos más jóvenes y de estilos más fáciles de tomar vienen de acá. Las curiosidades y los vinos un poco más interesantes, digámoslo así, vienen de aquí, de Uco y de la zona de Maipú y de Luján de Cuyo, que esta es la región más tradicional. Aquí se instauró por primera vez en 1883 Trapiche. Actualmente Trapiche tiene más de 1,400 hectáreas en toda esta parte, o sea, en las cuatro zonas. De ahí que tengamos diferentes líneas, diferentes estilos, diferentes propuestas, e incluso algunas combinan fruta de diferentes regiones para tener un equilibrio del cual podemos disfrutar. Un poquito más gráfico, chéquense esta parte de aquí, de abajo, esto también es ilustrativo. Si tú estás en la cordillera, mucha piedra, conforme te vas alejando, arena, 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 hasta que ya estás por acá, encuentras un suelo más fino que es arcilla. Entonces, todo esto que podemos ver del lado este, vamos a encontrar que se producen vinos fáciles de tomar, jóvenes, y por acá va a empezar a producirse vinos más, un poquito más, podemos llamarle de autor, ¿no? Con ciertas características específicas. Vean cómo cambia la altitud. Mendoza este de 500 a 600 y el Valle de Uco de 800 a 1,600 sobre el nivel del mar. Y acuérdense que con la altura también el clima o la temperatura promedio cambia.
y eso afecta a la uva y eso a su vez, pues condiciona a las características del vino. Muy bien. Bueno, en esta parte vamos a dejar un poquito ay, a ver, espérenme, ya me perdí. Lo de Argentina y vamos a ir a la parte de Trapiche como tal, ¿no? Entonces, denme un segundito. Igual vayan pensando si tienen alguna pregunta, porque al final vamos a dejar un breve espacio para eso. Y en un segundo más les voy a proyectar la presentación. Un segundito, que no quiere abrir. Mm, Segundo. Ah, mm, bueno, más bien la mineralidad tiene que ver con ciertas condiciones de los suelos y del clima. Más bien yo diría que los vinos de Chile tienen esa tendencia a tener aromas más frescos, más herbales y a ser un poco más elegantes, digámoslo así. No, no necesariamente la mineralidad, pero sí son estilos diferentes. A ver, ya está. Ahora les voy a compartir esto. Ujú. Ok, bueno. Ahora sí vamos a hablar de la bodega que nos trae aquí el día de hoy, que es Trapiche. Es una bodega fundada en 1883. Es una de las bodegas de vino más icónicas de Argentina, con presencia en más de 50 países diferentes. Es una bodega muy reconocida y es un referente del vino argentino en el mundo, ¿no? En 1883, como les dije, comienza en un pequeño viñedo llamado El Trapiche, en la zona de Luján de Cuyo y Maipú. Estas dos regiones están en Mendoza, que es la provincia de mayor producción, y aparte están en una zona que es conocida como el centro histórico, digámoslo así, del vino argentino, porque ahí se establecieron muchas de las primeras bodegas, entre ellas Trapiche, y se dice que aquí nació la vitivinicultura del país, la industria, ¿no? No, no es la región más antigua, pero sí es donde se fincaron las bodegas que hicieron la historia del vino argentino. Entonces, esto es una imagen de la bodega que está en Maipú, en Coquimbito, se llama el poblado, y es la imagen que ustedes van a ver en la etiqueta de Trapiche, como una casa que data de 1912. Hoy en día funciona como un museo donde se pueden observar maquinaria y equipo muy antiguo que se utilizaba para hacer vino. Y junto a la bodega corren unas rieles que son, pues, por ahí pasaba el tren, porque antiguamente los vinos no se embotellaban en Mendoza. En los primeros años de la bodega, los vinos se mandaban en barricas o en otros contenedores para que fueran embotellados en Buenos Aires, donde iban a ser comercializados y distribuidos. Entonces, ahí junto a la bodega pasaban los trenes que se llevaban la mercancía o los vinos, y hoy esto es un museo, es parte de la historia de Trapiche y de la industria del vino en Argentina. Trapiche también ha sido reconocida como la bodega argentina más premiada por el World Ranking Wine and Spirits durante 2013, 14, 16, 17, 18 y 19. O sea, es una bodega que ha recibido una infinidad de premios por su calidad, por su historia. Y bueno, creo que el más destacado o uno de los más destacados es cuando en 2019 fue reconocida como la mejor bodega del Nuevo Mundo, recuerdo a la revista Wine Enthusiast. Esta revista es una de las más prestigiadas a nivel mundial, con mayor credibilidad y bueno, está enfocada en el tema del vino
y evalúa muchas cosas, ¿no? Evalúa pues, la bodega con su tradición, con su calidad, por la importancia que tiene a nivel internacional y lo que representa. Entonces, Trapiche ha sido reconocida en 2019 como la mejor bodega del Nuevo Mundo. Imagínense cuántas bodegas hay a nivel mundial. Y si separamos al Nuevo Mundo, bueno, estamos hablando de todos los países como es Sudáfrica, como es Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos y cualquier país fuera del Nuevo Mundo, este, pues Trapiche se levantó como la ganadora. Y también es una de las marcas más admiradas de vino del mundo en diferentes ocasiones, 2014, 2015, 17, 18, otorgado por Drinks International. Y bueno, Trapiche, fiel a esta esencia de Argentina, o sea, yo en lo personal creo que cuando pienso en Argentina pensamos en tres cosas, ¿no? Y yo primero en el vino, porque pues eso es mi pasión. Después pensamos en el asado y finalmente en el fútbol, ¿no? Porque definitivamente Argentina es un referente en ese deporte. Son actualmente los campeones del mundo y hay una figura que está en un debate todavía para muchos, para otros no hay debate, de cómo es el mejor jugador del mundo, ¿no? Que es Lionel Messi. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Porque Trapiche desde el año pasado se convirtió también en patrocinador del Club Internacional de Fútbol de Miami, donde juega Lionel Messi. Y bueno, pues ha tenido este partnership con ellos a través de redes sociales, de eventos. Entonces, probablemente ustedes por ahí encuentren algo de color rosa en el vino, que puede ser alguna algún estuche, algún collarín o algo, y probablemente se pregunten por qué rosa y qué es esto, ¿no? Pero en realidad, más bien es la comunicación y esta relación con el patrocinio del Club Inter de Miami. Y bueno, ya hablando de lo que vamos a probar el día de hoy, vamos a probar la línea Vineyards, que es este vino que tengo aquí, y que ustedes van a poder ganarse tres botellas de reserva. Ah, ok, incluso todavía mejor. Nada más que son tres botellas entre tres ganadores, o sea, una para cada ganador. Ah, ok. El ganador se va a poder llevar una botella de reserva. Y bueno, al final vamos a hacer las preguntas. Bueno, aquí les platico rapidísimo de Trapiche Vineyards. A mí me gusta mucho esta etiqueta porque refleja mucho el origen del vino y te habla de lo que representa Trapiche y la región, ¿no? Para lo que platicamos hace rato, si ustedes se dan cuenta en la etiqueta hay unas montañas. Esto significa pues esta influencia de la cordillera de los Andes. Y este pajarito que se ve ahí arriba, a mí me llama mucho la atención porque yo no sabía, pero esto me enteré hace poquito, que es un ave que se llama cóndor andino. Por ahí lo relacionamos también y atando cabos. No sé si se acuerdan de un personaje, a lo mejor muchos de ustedes no, porque no tienen mi edad o más, pero había un personaje que se llamaba Condorito en unas historietas. Y bueno, Condorito era de origen chileno. Y es un ave que habita esa región y la región es limítrofe entre Chile y Argentina. Pero ¿por qué es especial? Porque esta ave es originaria de la zona, pero además es el ser volador más grande del planeta. O sea, así como lo ven con sus alas extendidas y se ve enorme en la imagen, bueno, imagínense que sus alas pueden llegar a medir hasta 5 metros de punta a punta. O sea, son aves muy grandes y cuando tú estás en la región, las puedes ver en el cielo, así como ves esta etiqueta, ¿no? Entonces, Trapiche nos habla de su origen. Viene de la cordillera de los Andes, tiene toda esta tradición de la región de Mendoza, de Luján de Cuyo. Y bueno, lo que vamos a probar hoy es su Malbec. La línea Trapiche Vineyards es una línea de vinos jóvenes. Aquí lo que pretendemos es tener un vino que nos pueda acompañar en cualquier momento. Es ese vino que te ayuda a disfrutar de una tarde, de una noche relajada, donde no necesariamente hay un menú o algo especial que comer, sino simplemente se te antojó una botella de vino, la abres, la disfrutas y si tienes algo con que acompañar, perfecto.
Entonces, Trapiche Vineyards es esa línea de vinos jóvenes, ligeros, fáciles de tomar y muy frutales que te ayudan a disfrutar de la categoría de vinos sin tener que profundizar demasiado, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he pensado que las bodegas hacen diferentes líneas de vinos, ¿no? Sin embargo, creo que cuando quieras conocer una bodega, tienes que empezar por probar sus vinos de entrada, los más, eh, digamos, los más jóvenes, los varietales, los vinos que te van a introducir hacia la bodega. Entonces, ¿por qué? Pues porque aquí está la base de la pirámide. Si nosotros empezamos a ir hacia arriba, lógicamente los vinos se van a volver más interesantes. Pero cuando tú te encuentras una bodega que hace vinos que corresponden con las características que buscan, que son vinos que cumplen con estas características de ser fieles a la variedad con las que están elaborados, que no pierden esa frescura, que son versátiles y que se pueden maridar con muchas situaciones, hacen que un día sea mucho más fácil de disfrutar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bueno, en la línea de Vineyards encontramos sobre todo fruta madura, encontramos aromas que nos recuerdan mucho a la ciruela negra, a la zarzamora. Algunas personas me han hecho referencia a un aroma que nosotros conocemos muy bien, que es como muy local, porque a ver, si yo hablo con un argentino y le digo, oye, es que a mí el Malbec siempre me recuerda a la Jamaica, me van a decir de qué me estás hablando, ¿no? O sea, la Jamaica es algo muy relacionado con nuestra cultura, que la relacionamos sobre todo con las aguas frescas, con los productos de Jamaica. Y la Malbec, siempre hay algo de esa flor que me recuerda al Malbec, o al revés, ¿no? Siempre hay algo en el Malbec que me recuerda a la Jamaica. También encontramos algunas notas de violetas, ligeros notas frescas también, un poquito ahí de eucalipto. Y bueno, creo que lo más encantador del Malbec en general y el Malbec de Trapiche es lo que hay en la boca. A mí me gusta el Malbec porque son vinos que tienen la astringencia correcta, no son demasiado tánicos, sí tienen taninos, pero no te agreden. Los argentinos le llaman tanino dulce, pero no porque el vino sea dulce per se, sino porque el carácter de esos taninos es bastante amable, bastante fácil de beber, bastante encantador, ¿no? Y además, en esta línea de vinos vamos a encontrar este ligero paso por boca. O sea, es un vino que se va a acompañar muy bien con cualquier maridaje, por sencillo que sea. Ahora, qué podría recomendar yo? Bueno, yo recomendaría algunos taquitos de carne, ¿no? A lo mejor un poquito de unos tacos de carne asada, algunos volcanes con queso, botanas. Bueno, es un vino realmente bastante versátil que puedes acompañar con pizzas, con empanadas. La realidad es que lo puedes acompañar con lo que tú quisieras. Y bueno, les vamos a regalar 3 botellas de Trapiche Reserva, que además acaba de cambiar de etiqueta y a mí se me hace que tiene una etiqueta hermosa porque tiene todo lo que acabamos de platicar. O sea, la casa está en la parte frontal, la casa de 1912, el antiguo museo de la primera bodega de Trapiche. En el fondo, la cordillera de los Andes en un modo más realista y el famoso cóndor andino también ahí rondando la imagen, ¿no? La verdad es que cambió a una etiqueta muy elegante, con mucha presencia, y a mí me gusta mucho. La diferencia con Vineyards y con Reserva es que en Reserva ya involucramos una crianza en barrica. Acuérdense que cuando los vinos se ponen cierto tiempo en las barricas de roble para pues, darle ciertos taninos, aromas y otras características, cambian, ¿no? Entonces nuestro Trapiche Reserva está muy enfocado en eso. O sea, en mostrar una versión mucho más madura, mucho más interesante del Malbec. Por ejemplo, sí ya les recomiendo acompañarlo con algunos cortes, ¿no? Por ejemplo, una racherita, un vacío.
comida más especiada. Entonces, estas vamos a tener tres botellas para ustedes que nos quieran ayudar a contestar las preguntas. Pero bueno, y finalmente, para esas ocasiones especiales, tenemos Trapiche Medalla, que es el vino que fue creado para celebrar el centenario de la bodega en 1983. Y bueno, actualmente es el top que llega a México, este, con este vino que yo en lo personal lo he probado hasta 10 años hacia atrás. Por ejemplo, ahorita si probáramos un 2017, un 2015, estaría en perfectas condiciones. Son vinos que se pueden guardar un poquito más. Y son para estas ocasiones especiales donde hay cortes de carne y cosas muy, muy particulares para comer. Pero bueno, em, yo con esto voy a finalizar la charla. Sin embargo, quedamos atentos a cualquier pregunta, cualquier comentario y ya después hacemos la dinámica para obtener a tres ganadores que se van a llevar una botella de trapiche reserva. Los ganadores los vamos a tener aquí y los vamos a contactar para que puedan recoger su premio en la Cava del Duero más cercana a su domicilio. Y si no tienen una muy cerca, también se puede gestionar la entrega a domicilio, nada más que con ciertas condiciones que les vamos a comunicar. Pero bueno, yo dejo el espacio abierto para cualquier pregunta, cualquier duda, mientras me sigo tomando mi copita de vino Trapiche Malbec. La pueden escribir en el chat si gustan, porque no sé si pueden activar su micrófono. No, creo que no, Daniel, pero igual si gustas podemos hacer la dinámica, del regalar los premios y ya si Perfecto. existen preguntas, pues que se queden al final, como ves, Ok, porque no han escrito preguntas. me parece bien. Bueno, vamos a hacer tres preguntas, ¿no? Primero, y la más sencilla, me parece. ¿De dónde es originaria la... Bueno, a ver, para empezar, van a ganar los que contesten en el chat lo más rápido posible, así que así rapidísimo pueden escribir la respuesta. La primera pregunta es, ¿de dónde es originaria la uva Malbec y de dónde es originario Trapiche? Bueno, por ahí se adelantar, eso. Ok, ya por ahí iPhone, no sé quién es iPhone, dice Francia y argentinos. Esa es la respuesta correcta porque eran dos preguntas, ¿no? Entonces por ahí algunos escribieron primero Francia pero el primero, no sé quién es iPhone, nada más déjenos su nombre para saber. Solo dice iPhone, no, no es iPhone de Miguel Ángel, es iPhone. Bueno, digo para que registremos ahí al ganador, al primer ganador es iPhone, nada más que nos diga su nombre. El segundo ganador es para la siguiente pregunta. Eh, a ver, déjenme pensarlo bien. ¿En qué año fue fundado la bodega Trapiche? Bueno, ya la contestó Oscar Gamero, correcto, 1883. Ok, ganador de la segunda pregunta, Oscar Gamero. Y la tercera pregunta, muy fácil también. Nos dicen, por favor, ¿cuáles fueron las tres líneas de vinos de Trapiche que platicamos el día de hoy? Uno es el que estoy probando, otro es el que vamos a regalar y el último, ¿cuál fue? Tienen que ser los tres, Miguel Ángel Valdés. Si tienes los otros dos, escríbelos para que ganes. El primero es el que yo estoy probando. Tienen que escribir los tres, ¿eh? Porque si no vienen los tres, a ver, a Gerardo Estrada, sí, nada más te falta. Ay, Gerardo casi lo tiene, pero le falta una palabra, sobre todo el primer vino. Si alguien lo escribe antes, va a ganar, ¿eh?
Acuérdense, primero los vinos más jóvenes, después el que vamos a regalar y al final el vino top. A ver, ya, Fernando ya contestó. Dice Trapiche Vineyards, ¿correcto? Reserva, o sea, Trapiche Reserva y medalla. Está bien. Bueno, Fernando fue el primero que lo puso completo. O sea, porque alguien puso Trapiche nada más. Y sí está bien, pero es la línea Vineyards. Luego, reserva y medalla. Todos son Trapiche y se entiende, Vineyards, reserva y medalla. Entonces ya tenemos a nuestro tercer ganador, que es Fernando Casas. Y bueno, ya nada más, nos confirmas, Perla, cómo se pueden hacer, cómo pueden recoger su premio, si con su nombre o con los detalles. Pero ya tenemos a los tres ganadores. El tercer ganador, ¿cuál fue, perdón? Fernando Casas. Fernando Casas. Ok, les dejo por aquí mi correo. De favor me contactan los ganadores para el seguimiento, el seguimiento a la entrega de su premio en su cava del Duero más cercana. Perfecto. Pues bueno, creo que nada más me queda para finalizar, pues agradecer su atención, el tiempo que prestaron para esta charla, invitarlos a que visiten su cava del Duero más cercana y que prueben todas las líneas de trapiche que tenemos para cada ocasión, desde los vinos jóvenes que es Vineyards, Reserva y nuestro top que es trapiche medalla para ocasiones realmente especiales y créanme. Cada una de las etiquetas que tenemos en el portafolio tienen una relación calidad-precio insuperable. Así que, este, vengan, vayan a su tienda Cava del Duero más cercana y conozcan nuestra gama de vinos. Gracias, Y bueno, Daniel. Mira, de hecho, les acabo de dejar por ahí el canal de YouTube, donde vamos a ok, subir la grabación de la clase. Tenemos nuevo canal, entonces, de favor, si alguien ya no seguía en el antiguo, si nos pueden agregar en este nuevo, porque es donde vamos a subir todo lo nuevo. Y igual adicional comentar que tenemos un 20% de descuento, en la línea de Trapiche. Por si por ahí alguien no se lo ganó y lo quiere probar, pueden visitar nuestras tiendas físicas o la tienda en línea. Igual les voy a dejar por aquí el link de nuestra tienda en línea. excelente. Pues muchísimas gracias a todos, que sigan pasando una excelente noche y nos vemos la próxima. Muchas gracias por todo a ti, Daniel. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, hasta luego.